Cuando el sol abrasador del desierto cayó sobre las arenas del Egipto antiguo, Moisés sintió que algo se movía en el aire, algo que no pertenecía a este mundo. Las aguas del Nilo, fuente de vida, orgullo de los faraones, pronto se convertirían en un río de muerte. Con el corazón dividido entre la fe y el miedo, Moisés debía enfrentarse no solo al hombre más poderoso de la tierra, sino también a su propio pasado. El bastón que sostenía no era solo un arma divina, sino el peso de un destino que ningún hombre podría cargar sin quebrarse. El día en que tocó el Nilo, el mundo conoció la ira del cielo, pero nadie imaginaba que lo peor aún estaba por venir. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal, porque lo que está a punto de revelarse marcará tu corazón como el día en que Moisés tocó el Nilo y el cielo respondió. El amanecer cayó sobre Egipto con un calor que parecía salir del mismísimo vientre del sol. El aire no se movía, ni una brisa, ni un sonido. Los campos estaban secos, el polvo cubría los templos, y el río, ese gigante que daba vida a todo, dormía tranquilo, ignorante del destino que le aguardaba. A lo lejos se oían los golpes de los látigos sobre las espaldas hebreas. Hombres y mujeres se inclinaban bajo el peso de los ladrillos, mientras el sudor se mezclaba con el polvo, formando una costra amarga sobre la piel. En medio de aquella multitud, un anciano de barba espesa levantó la mirada hacia el horizonte. Moisés, sus ojos cansados pero firmes, parecían buscar algo más allá del sol. Había visto muchas auroras, pero aquella tenía un color distinto. Un presentimiento lo desgarraba desde el pecho. El Dios que lo había llamado no lo dejaría descansar. Porque cuando el cielo guarda silencio demasiado tiempo, la tierra tiembla. Detrás de él, Aarón se acercó, con el rostro surcado por el polvo y la preocupación. «Hermano», dijo en voz baja, «el pueblo está cansado, ya no creen, dicen que tu Dios los ha olvidado». Moisés no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en el río, en ese espejo inmenso donde Egipto veía su grandeza. «Diles», murmuró finalmente, «que Dios no olvida, solo espera». El viento sopló entonces, por primera vez en días. Fue leve, pero bastó para levantar la arena y hacer que las antorchas temblaran en el campamento hebreo. Algunos lo tomaron como señal, otros como advertencia, y allá, en los muros del Palacio Dorado, un hombre observaba el mismo amanecer. Su corona brillaba y su sonrisa era la de quien cree tener el mundo bajo sus pies. El faraón. Aquel día, ninguno de los dos hombres sabía que el destino los había puesto frente a frente para romper un imperio o una fe. La noche cayó sobre el desierto con un silencio pesado, casi sagrado. Las estrellas parecían suspendidas en el cielo, observando desde lo alto la incertidumbre de un hombre que no podía dormir. Moisés caminaba entre las tiendas, escuchando los susurros del pueblo. Algunos rezaban, otros lloraban, y muchos maldecían su nombre. Se alejó hasta el borde del campamento, donde el viento era más frío, y el murmullo del Nilo llegaba como un lamento. Clavó su bastón en la arena y cerró los ojos. Había obedecido antes, pero esta vez sentía miedo. Sabía que cada paso que daba lo alejaba de los hombres y lo acercaba más al fuego de Dios. Entonces, la oscuridad se estremeció. Un resplandor apareció entre las dunas, una luz que no venía del sol ni de las antorchas, y una voz, ni humana ni terrenal, se abrió paso en su mente. «Ve ante Faraón, dile que deje ir a mi pueblo, porque si no obedece, las aguas del Nilo beberán sangre». Moisés cayó de rodillas, sus manos temblaron. La voz lo llenaba y lo desgarraba al mismo tiempo, como si cada palabra quemara sus entrañas. Intentó hablar, pero solo pudo susurrar: «Señor, no soy digno, no tengo palabras, ellos no me creerán». El silencio duró un instante, y luego la voz respondió: «Yo seré tu palabra, yo seré tu fuerza. Toca el agua, y el mundo sabrá que yo soy». El resplandor
desapareció. Solo quedó el viento y el eco del río golpeando las piedras. Aarón lo encontró arrodillado, con los ojos perdidos en el vacío. «¿Qué te dijo, hermano?», preguntó con miedo. Moisés respiró hondo. Su mirada había cambiado. Ya no era la del pastor que había huido del palacio, sino la del hombre que cargaba con el juicio del cielo. «Nos vamos al amanecer», dijo con voz firme. «El Nilo escuchará el nombre de Dios». Y así, entre sombras y fuego, comenzó el camino hacia el corazón del imperio, donde la fe y la arrogancia pronto chocarían como dos mares imposibles. El amanecer llegó con el sonido de los tambores. El palacio del faraón despertó envuelto en incienso, oro y arrogancia. Los sirvientes abrían los ventanales, dejando entrar la luz que hacía brillar los muros cubiertos de jeroglíficos y ofrendas a los dioses del Nilo. En medio del esplendor, Moisés y Aarón cruzaban los patios custodiados por soldados con lanzas doradas. Cada paso resonaba en el mármol como un desafío. A su alrededor, el silencio era tan pesado que hasta los halcones del techo parecían observarlos con respeto o con miedo. El faraón los esperaba en su trono, recostado como un dios viviente, con la mirada fría de quien no conoce límites. Sus joyas brillaban tanto como su orgullo. Cuando vio a Moisés, una sonrisa burlona cruzó su rostro. «¿Así que regresaste, hermano?», dijo con voz suave, venenosa. «Pensé que las arenas te habían tragado hace años». Moisés avanzó despacio sin inclinarse. El silencio se quebró cuando su voz resonó en la sala. «No vengo como hermano, vengo como siervo del Dios de Israel. Él dice, deja ir a mi pueblo». El faraón soltó una carcajada que hizo eco entre las columnas. Los sacerdotes a su alrededor rieron también, como hienas que celebran antes de devorar. «¿Tu Dios?», repitió el faraón, levantándose de su trono. «Egipto tiene 1000 dioses, Moisés, y tú me hablas de uno solo, un dios de esclavos». Moisés alzó su bastón. El aire cambió de golpe, las antorchas parpadearon y una ráfaga fría recorrió el palacio. «No te hablo de un dios entre muchos», dijo, «sino del Dios que hizo los cielos y la tierra. Él te da poder y Él te lo puede quitar». El faraón lo observó un largo momento, con una mezcla de rabia y curiosidad. Luego sonrió de nuevo. «Entonces que ese Dios tuyo me lo demuestre», susurró. «Hasta entonces tu pueblo seguirá trabajando, y si vuelves a hablar de libertad, conocerás mis cárceles». Moisés bajó el bastón lentamente. No respondió, solo lo miró a los ojos. Dos hombres, dos destinos enfrentados por algo mucho más grande que ellos. Al salir del palacio, Aarón lo miró con preocupación. «¿Qué haremos ahora?», preguntó. Moisés se detuvo, observando el Nilo brillar bajo el sol. El agua se movía tranquila, inocente, pero en su corazón ya no era el mismo río. «Esperar», dijo finalmente. El faraón pidió una señal y la tendrá. El sol caía sobre Tebas como una espada de fuego. El Nilo relucía bajo su luz y el faraón, rodeado de sus sacerdotes, ofrecía incienso al dios Ra, el padre del sol. El aroma sagrado subía hacia el cielo como si el humo mismo se atreviera a desafiar a los cielos. Entre las columnas del templo, las voces entonaban cantos antiguos. Los sacerdotes golpeaban tambores y alababan al faraón como el Hijo del Sol, el Inmortal, el Invencible. Pero entre los hombres, la risa del faraón era la que dominaba todo. Aún recordaba las palabras de Moisés y le parecían una broma. «Un Dios invisible», decía burlándose. «Un Dios que no tiene templos, ni estatuas, ni nombre, y ese Dios me amenaza que venga y lo intente». Los sacerdotes rieron con él. Uno de ellos, el más anciano, se inclinó y murmuró: «Mi señor, los hebreos hablan de señales. Tal vez deberíamos escuchar». El faraón lo miró con desdén. «¿Tú también temes, Paser? Después de todos los dioses que he derrotado, si ese dios de esclavos quiere mostrar su poder, que empiece con el Nilo, que toque mi río si se atreve». Y esas palabras quedaron flotando en el aire como un desafío al cielo. Mientras tanto, en el otro extremo del desierto, Moisés observaba el horizonte desde una roca. El viento traía consigo el olor del río
húmedo y cálido. El mismo río que lo había salvado de bebé ahora sería testigo de la furia divina. Su pecho se llenó de dudas. ¿Y si fallamos, Señor?, susurró al vacío. ¿Y si mi fe no basta? El eco del desierto respondió con silencio. Solo el sonido del bastón golpeando la arena rompió la quietud. Detrás de él, Aarón esperó en silencio. Sabía que su hermano estaba librando una batalla que ningún hombre podía entender. Una guerra entre obedecer o temer. Al caer la noche, una nube roja se levantó en el horizonte, iluminada por un resplandor extraño. Los animales se agitaron, las aves huyeron del río. Era como si la tierra misma contuviera el aliento. Y así, sin palabras, sin gritos, el cielo aceptó el desafío del faraón. La respuesta de Dios estaba en camino, y su juicio vendría a través del agua. El amanecer sobre el Nilo era majestuoso. El río parecía una serpiente de cristal que serpenteaba bajo la luz dorada. A sus orillas, los campesinos egipcios rendían homenaje a Hapi, el dios del río, agradeciendo por sus aguas fértiles. Nadie sabía que aquel día el río no traería vida, sino muerte. Moisés y Aarón llegaron en silencio. El aire estaba espeso, cargado de una calma que dolía. A lo lejos, las risas del pueblo flotaban en el viento. El faraón, montado en su carro dorado, observaba desde la ribera, rodeado de guardias y sacerdotes. En su rostro se dibujaba una sonrisa de desprecio. ¿Este es tu milagro, Moisés?, dijo con voz burlona. ¿Vas a hablarle al agua, a un río que alimenta reyes desde hace milenios? Moisés no respondió. Sus pies tocaron el borde del agua. El reflejo del sol le devolvía el rostro de un hombre cansado, pero decidido. Aarón, detrás de él, sostenía la respiración. El silencio fue total. Ni el viento se atrevió a moverse. Moisés levantó el bastón. Por un instante, todo pareció detenerse. El sol, los pájaros, el tiempo mismo. Entonces, con un movimiento firme, el bastón descendió y tocó el agua. El sonido fue leve, como un suspiro, pero el río entero respondió con un rugido. El agua azul comenzó a oscurecerse, a espesarse, hasta teñirse de un rojo profundo, tan intenso que parecía fuego líquido. Los peces flotaron muertos, los campesinos gritaron, las mujeres soltaron sus cántaros, el olor metálico de la sangre se elevó en el aire. Pesado, insoportable, Aarón retrocedió con el rostro pálido. El faraón observaba sin moverse mientras su sonrisa se desvanecía lentamente. Los sacerdotes cayeron de rodillas, algunos llorando, otros murmurando oraciones a sus dioses que no respondían. El río del que Egipto se alimentaba ahora era una herida abierta. Moisés bajó el bastón. Sus manos temblaban y una lágrima rodó por su mejilla. No por miedo, sino por dolor, porque cada milagro divino era también un golpe al corazón humano. El faraón lo miró con rabia contenida. ¡Trucos!, gritó finalmente. ¡Magia barata! Mis sacerdotes también pueden hacerlo. Y con un gesto de su mano, los magos egipcios vertieron tinajas con pigmentos y hierbas en jarras de agua, tiñéndolas también de rojo. Las risas regresaron, pero Moisés no dijo nada, solo lo miró con una calma que helaba. El agua volverá a Faraón, dijo al fin, pero tu corazón seguirá endurecido. El bastón volvió a la arena, el viento cambió de dirección, llevando consigo el olor del río muerto. Y mientras Moisés se alejaba, el faraón sintió por primera vez algo que nunca había sentido antes: miedo. El amanecer siguiente fue silencioso. No se escuchaban aves sobrevolando el Nilo. Los campesinos, que antes despertaban con el canto de los ibis, ahora cubrían sus narices con trapos empapados en aceite. El aire se había vuelto irrespirable. El río, antes símbolo de abundancia, era ahora una masa inmóvil, roja, cubierta de cuerpos de peces hinchados. Las aguas hedían a podredumbre. El sol caía sobre ellas, multiplicando el hedor, haciendo que incluso los sacerdotes del templo vomitaran al acercarse. En las orillas, los niños lloraban. Las madres buscaban pozos, pero el agua salía igual de roja.
las tinajas en los palacios, los estanques de los templos, todo estaba contaminado. El Nilo había muerto, y con él el corazón de Egipto. En el palacio, el faraón paseaba inquieto, rodeado por consejeros que trataban de ocultar su desesperación. Uno de ellos, con el rostro pálido, le dijo en voz temblorosa: «Mi señor, los dioses no responden. Los templos están vacíos, las ofrendas se pudren». El faraón golpeó el suelo con su cetro. «¡Basta!», rugió. «Esto pasará. El Nilo renacerá como siempre lo ha hecho. Yo soy el hijo del sol». Pero sus palabras ya no tenían eco. Solo el murmullo del agua muerta respondía. En el desierto, Moisés observaba el humo que se levantaba desde la ciudad. El aire le traía el olor del río corrompido. Era tan fuerte que las lágrimas se le escapaban sin querer. Aarón, junto a él, cubría su boca con un manto. «El pueblo sufre», dijo Aarón, «hebreos y egipcios por igual. Esto también es justicia». Moisés cerró los ojos. «La justicia del cielo no se mide con los ojos del hombre», respondió en voz baja, pero hizo una pausa. «También duele». Y en el fondo, aunque no lo decía, algo dentro de él se quebraba, porque sabía que cada castigo que Dios enviaba pasaba primero por su corazón. Era su fe la que abría las aguas, su voz la que traía la tormenta, y a veces ni él mismo sabía si podría soportarlo. Mientras tanto, los magos del faraón intentaban revertir la plaga, arrojaban hierbas, recitaban encantos, sacrificaban animales. Nada cambiaba, solo el olor se hacía más fuerte, tan espeso que parecía tener cuerpo, un hedor que se metía en la piel, en la ropa, en los sueños. Esa noche los egipcios no durmieron. El viento soplaba desde el río, trayendo consigo el aliento de la muerte, y entre susurros algunos comenzaron a decir que el Dios de Moisés no solo hablaba, castigaba. El desierto no guarda secretos, solo ecos. Esa noche Moisés se alejó del campamento. Caminó entre las dunas bajo una luna que parecía mirar desde lo alto con un brillo severo, como si incluso el cielo lo observara en silencio, juzgando sus pasos. El olor del Nilo seguía presente, aún en la distancia. Cada soplo de viento traía el recuerdo del agua muerta. El llanto de las madres egipcias lo perseguía como un fantasma que no se dejaba apagar. Se arrodilló sobre la arena, clavó el bastón frente a él y cubrió su rostro con ambas manos. Por primera vez desde su llamado, Moisés no oró, reclamó. «¿Por qué, Señor?», dijo con la voz quebrada. «¿Era necesario tanto dolor? Tú dijiste que me enviarías a liberar, no a destruir». El eco de su grito se perdió en la noche. Solo el viento respondió, soplando sobre las piedras, llevándose sus lágrimas. Aarón lo encontró horas después, aún arrodillado. «Hermano», dijo con ternura, «no puedes cargar con todo esto. No fue tu mano la que corrompió el agua, fue la voluntad de Dios». Moisés levantó la mirada, sus ojos estaban enrojecidos. «Pero fue mi bastón el que tocó el río», susurró, «mi voz la que habló en su nombre. Y ahora, ¿qué soy yo, profeta o verdugo?». Aarón bajó la vista. No tenía respuesta. El cielo comenzó a cubrirse con nubes oscuras, gruesas, que parecían avanzar desde el norte. Un trueno retumbó a lo lejos. Moisés levantó el rostro hacia la tormenta. «Si es castigo lo que merecen», dijo con voz firme, «dámelo a mí, pero no permitas que los inocentes mueran por la dureza de un rey». El trueno respondió de nuevo, como si el cielo lo hubiera escuchado, pero no hubo palabras ni señales, solo el rugido del viento, cada vez más fuerte. Moisés se quedó de pie, con la túnica agitada por la arena, sintiendo cómo la voz de Dios seguía cerca, pero distante. Sabía que debía continuar, aunque su corazón se rompiera con cada paso, porque el camino del elegido nunca es de gloria, es de soledad. El palacio del faraón resplandecía con antorchas encendidas a pesar del amanecer. El aire dentro del salón era espeso, perfumado con incienso para ocultar el hedor del río que llegaba hasta las murallas. Los consejeros hablaban entre sí con miedo, pero ninguno se atrevía a pronunciar lo que todos pensaban: Egipto estaba de rodillas. El faraón, sin embargo, seguía erguido. Vestía oro y lino blanco. Su corona brillaba con el primer rayo de sol, y su mirada era la de un hombre que jamás admitiría derrota. «El río se ha enrojecido»,
decía con voz altiva. Pero sigue ahí, mis dioses no duermen, mis ejércitos no caen. ¿Y el Dios de Moisés? ¿Dónde está ahora? Los sacerdotes se miraron unos a otros. Uno de ellos, temblando, se atrevió a hablar. Mi señor, el pueblo murmura. Dicen que ese hombre habla con una fuerza que ningún hechicero puede igualar. El faraón bajó del trono. Sus sandalias resonaron en el mármol, firmes, seguras. Que murmuren, dijo, que se arrodillen ante su miedo, pero no yo. Yo soy el sol en la tierra, y ningún dios extranjero puede oscurecer mi luz. Fuera del palacio, el pueblo egipcio comenzaba a desesperar. Los mercados estaban vacíos. El agua no servía ni para los animales. El olor del Nilo se mezclaba con el de los cuerpos enfermos, pero el faraón no lo veía. Su fe estaba puesta solo en sí mismo. Esa misma tarde, Moisés fue llamado de nuevo al palacio. Los guardias lo escoltaron hasta la gran sala, donde el faraón lo esperaba con los brazos cruzados. He oído tus palabras, dijo el rey, y he visto tus señales. Pero te lo diré una última vez, Moisés. No dejaré ir a tu pueblo. Mi palabra es ley, y tu Dios no me doblegará. Moisés sostuvo su mirada sin temor. No es mi voluntad la que te desafía, Faraón. Es la del cielo. Tu corazón se ha endurecido, y cada latido tuyo será un paso hacia la ruina. Un silencio pesado cayó entre ambos. Las antorchas parpadearon. El viento se coló por las ventanas del templo, haciendo temblar los estandartes con el símbolo del sol. El faraón sonrió. Entonces que venga lo que tenga que venir. Yo no me arrodillo ante nadie. Moisés bajó el rostro. El juicio estaba sellado. Y al salir del palacio, el aire se volvió más frío, como si incluso los dioses de Egipto hubieran guardado silencio ante lo que estaba por venir. El aire del desierto se había vuelto pesado, como si el cielo contuviera la respiración. Las estrellas titilaban débiles, cubiertas por un velo de polvo que parecía moverse con vida propia. En el campamento hebreo, los hombres dormían mal y los niños despertaban llorando sin razón aparente. Los ancianos decían que el viento traía voces, susurros que no venían de la tierra, sino de algo mucho más alto. Moisés estaba sentado fuera de su tienda con el bastón recargado sobre las rodillas. Sus ojos, fijos en el horizonte, parecían buscar respuestas entre las sombras. A su lado, Aarón se acercó en silencio, envuelto en su manto. «No has dormido en 3 noches», dijo con voz cansada. El pueblo empieza a tener miedo. Algunos dicen que el Dios de nuestros padres ha desatado algo que ni tú puedes controlar. Moisés no respondió enseguida. El viento agitaba su cabello y el fuego de la antorcha frente a ellos temblaba, como si también tuviera miedo. «No es el poder lo que me asusta, Aarón», dijo por fin. «Es lo que viene después. El río fue solo el principio, y aún siento que no hemos visto lo peor». A lo lejos, un relámpago cruzó el cielo, sin truenos, solo luz. Un destello blanco que iluminó las dunas por un instante y después las dejó más oscuras. Aarón tragó saliva. «¿Crees que el faraón cederá?» «No», respondió Moisés sin dudar. «Su corazón ya no le pertenece. Está atrapado entre su orgullo y su miedo, y ambos lo están consumiendo. Dios me ha mostrado su destino, y no hay vuelta atrás». El silencio volvió, profundo, casi doloroso. Las tiendas del campamento se movían con el viento, y los perros aullaban hacia el norte, donde el Nilo aún brillaba con un tono rojizo bajo la luz de la luna. Entonces Moisés cerró los ojos, y en ese instante escuchó de nuevo esa voz. No era un sonido que viniera del aire, sino de dentro de su alma. Un murmullo que no necesitaba palabras para hacerse entender. «Moisés, dile al faraón que mi paciencia tiene un límite, que lo que ha visto no es más que un aviso. Detrás del río viene el desierto, detrás del desierto viene la noche». Moisés abrió los ojos sobresaltado. El fuego frente a él se apagó sin razón. Aarón lo miró, confundido. «¿Qué pasa? ¿Qué te dijo?» Moisés respiró hondo. Nos advirtió. La sangre fue la primera señal. Pero ahora el cielo se está preparando. Aarón bajó la mirada. ¿Y nosotros también sufriremos? Moisés lo miró con una tristeza serena. Nadie sale intacto cuando Dios se mueve. Esa misma noche,
En el palacio del faraón, los guardias no podían mantenerse despiertos. El sueño les pesaba, pero no era cansancio, era miedo. Los sirvientes contaban que las estatuas de los dioses habían comenzado a sudar un líquido oscuro y que las lámparas se apagaban solas, incluso cuando no había viento. El faraón dormía inquieto. En su sueño veía el Nilo convertirse en una serpiente gigantesca que lo rodeaba, subiendo por su trono, apretando su pecho. Despertó gritando, empapado en sudor, con los ojos llenos de terror. Los sacerdotes acudieron corriendo. «Mi señor, ¿qué viste?», preguntaron. El faraón respiraba con dificultad. Vi a mi corona hundirse en el río y una sombra sin rostro que me llamaba por mi nombre. Los sacerdotes se miraron entre sí, sin saber qué decir. El más anciano se atrevió a hablar. «Los dioses están molestos, mi señor. Tal vez deberías escuchar al profeta hebreo antes de que sea demasiado tarde». Pero el faraón apretó los dientes. Sus manos temblaban, pero su orgullo era más fuerte que su miedo. «No», susurró, «no me rendiré ante ese hombre. Si su Dios quiere guerra, la tendrá». De regreso en el desierto, el pueblo hebreo se reunió en torno a Moisés. El viento se había detenido por completo. Era como si el mundo esperara una orden. Los animales estaban inquietos. Los niños lloraban sin motivo. Los ancianos, que habían visto muchas cosas, se miraban entre sí con el rostro pálido. Moisés levantó el bastón. Su voz sonó firme, aunque su corazón temblaba. «Escuchen, pueblo de Israel, el Señor nos ha prometido libertad, pero antes el mundo conocerá su poder. No teman, porque cada noche de oscuridad prepara el amanecer». Entonces, un trueno rompió el cielo. El sonido fue tan fuerte que los camellos se levantaron de golpe, los niños gritaron y las antorchas se apagaron. El cielo entero se volvió de un color rojo oscuro, como si el mismo Nilo hubiera subido al firmamento. Aarón miró hacia arriba, con el rostro iluminado por los relámpagos. «¿Qué es eso?», gritó. Moisés observó las nubes moverse en espiral y un escalofrío recorrió su espalda. «Es el principio», dijo en voz baja, «el principio del fin de Egipto». El viento regresó, más fuerte, cargado de polvo y de un rumor extraño, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo en un idioma que ningún hombre entendía. Los animales huyeron hacia las colinas, las palmeras se doblaron, y en medio del caos, Moisés sintió algo en el aire, una energía viva, poderosa, que lo atravesó por completo. El bastón vibró en su mano, la voz volvió a escucharse dentro de él, más clara, más dura. «Avisa al faraón, la próxima vez no será el río ni el agua, será la tierra misma». La tormenta rugió con furia. Las dunas se levantaron como olas, cubriendo el campamento, y en el horizonte, sobre el palacio del faraón, una luz azul apareció brevemente antes de desvanecerse. Los ancianos cayeron de rodillas, el pueblo gritó, y Moisés, con el corazón encendido por un fuego que no era suyo, comprendió que ya no había marcha atrás. El cielo había hablado, la noche de los presagios había llegado, y con ella la ira de los cielos. El amanecer no trajo calma. El viento, que antes era seco, soplaba ahora con un silbido agudo, como si arrastrara voces de otro mundo. El cielo estaba cubierto de un velo gris que no dejaba pasar el sol. Los egipcios miraban hacia arriba con miedo, preguntándose si el día alguna vez volvería a brillar igual. El faraón había pasado la noche sin dormir. Sus ojos estaban enrojecidos y su corona descansaba sobre el trono, olvidada. Aún así, su orgullo seguía en pie. Miraba por las ventanas del palacio, viendo cómo las nubes se acumulaban sobre el Nilo, girando como un remolino de sombras. Los magos y sacerdotes habían intentado apaciguar a sus dioses con incienso, sacrificios y plegarias. Nada funcionaba. Las estatuas parecían observarlos con indiferencia. El aire dentro del templo era sofocante, como si el mismo Egipto contuviera la respiración. A la distancia, el bastón de Moisés brilló con un resplandor extraño. Él y Aarón estaban frente al río muerto, acompañados por los ancianos hebreos. Los truenos rugían sin parar y la tierra vibraba bajo sus pies.
Moisés levantó la voz, firme, resonante, como si hablara con el viento mismo. «Faraón, te lo advertí, has endurecido tu corazón y desafiaste al Dios de los cielos. Ahora, él hablará con fuego y con ruina». Aarón lo miró con temor. El cielo se abrió con un relámpago que descendió tan cerca que las rocas se partieron. El sonido fue ensordecedor. Las aves huyeron, los animales chillaron y el aire se volvió ardiente. Moisés levantó su bastón. Las nubes se abrieron en espiral. Y entonces cayó la tormenta. Primero fue el granizo, pero no era hielo común. Eran piedras ardientes con fuego dentro que caían sobre los campos de Egipto. Las chozas se incendiaron, los cultivos se carbonizaron en cuestión de minutos. El rugido del fuego mezclado con los gritos del pueblo formaba una sinfonía de horror. El faraón observaba desde su balcón, impotente. El cielo ardía y los truenos parecían gritar su nombre. «¡Basta!», vociferó. «¡Basta ya!». Pero nadie lo escuchó, ni siquiera sus dioses. Los ríos se llenaron de ceniza. Los animales corrían despavoridos, buscando refugio donde no lo había. Las palmeras ardían como antorchas y los soldados huían dejando atrás sus lanzas y escudos. El faraón cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con ambas manos. En el desierto, Moisés observaba todo con lágrimas en los ojos. Aarón, a su lado, apenas podía mantenerse en pie. El viento los golpeaba con fuerza, pero Moisés no bajaba el bastón. «¿Hasta cuándo, Señor?», gritó al cielo. «Tu poder se ha mostrado, tu voz ha sido oída. Mira a tu pueblo, mira a los inocentes». El trueno respondió con un rugido aún más fuerte, y entonces, entre las nubes, se abrió un rayo de luz pura que cayó justo frente a ellos. Moisés sintió el calor, la vibración, la energía. Su cuerpo tembló, pero no por miedo, sino porque sabía que Dios estaba ahí. «Aún no ha aprendido», dijo la voz dentro de su pecho. «Aún cree que puede igualar mi poder. Entonces conocerá la oscuridad». El granizo se detuvo. El fuego se extinguió de golpe. El aire quedó inmóvil. Pero la calma que siguió no era alivio, era amenaza. Los egipcios salieron de sus casas, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas. Los campos eran ahora un desierto negro. El faraón se levantó, cubierto de ceniza, con la mirada perdida. «Tráiganme a Moisés», ordenó con voz ronca. «Tráiganlo ahora mismo». Horas después, Moisés fue conducido al palacio. Sus pies dejaban huellas de polvo sobre el mármol chamuscado. El faraón lo miró desde su trono, con los ojos enrojecidos y el orgullo quebrado. «He pecado», dijo, temblando. «He sido un necio. Ruega a tu Dios que detenga esto. Yo dejaré ir a tu pueblo». Moisés lo observó en silencio. Vio en sus ojos el reflejo de un hombre derrotado, pero también el brillo de una mentira. Sabía que su corazón seguía endurecido. «Haré lo que pides», dijo al fin. «Pero recuerda mis palabras, faraón. Dios no olvida». Salió del palacio sin mirar atrás. Esa noche, la tormenta cesó. Los egipcios creyeron que todo había terminado, pero Moisés sabía que era solo un respiro antes del siguiente golpe. En su tienda, Aarón lo encontró de pie, mirando al cielo. «¿Y si miente otra vez?», preguntó su hermano. Moisés apretó el bastón con fuerza. «Entonces el cielo hablará de nuevo, y esta vez no habrá fuego, habrá tinieblas». El viento sopló, arrastrando cenizas y brasas sobre las dunas. El aire olía a tierra quemada y a miedo. Los niños hebreos dormían abrazados a sus madres, y en el horizonte el Nilo, ahora oscuro y quieto, reflejaba la luz de la luna como un espejo roto. Moisés levantó una mano y la colocó sobre su corazón. Sentía el peso de la fe, el peso del dolor. Sabía que su misión no era solo liberar al pueblo, sino doblegar un imperio para que el mundo entero recordara quién mandaba en el cielo y en la tierra. A lo lejos, los truenos volvieron a rugir, pero no eran los truenos de una tormenta, era el preludio de la oscuridad, y esa oscuridad sería la próxima prueba. El silencio después de la tormenta era tan profundo que parecía irreal. El fuego del cielo se había apagado, pero el aire seguía oliendo a ceniza y a muerte. Las tierras de Egipto, antes verdes y fértiles,
se habían convertido en una extensión gris, agrietada, sin vida. Ni un pájaro cantaba, ni el Nilo se atrevía a moverse. Durante unos días, el pueblo creyó que todo había terminado, que Moisés había vencido y que el faraón, por fin, liberaría a los hebreos. Pero los días pasaban y nada cambiaba. El trono de Egipto seguía en pie y su rey también. En lo profundo del palacio, el faraón permanecía solo. Sus sirvientes evitaban mirarlo a los ojos. El miedo había tomado forma en cada rincón, pero él se aferraba a su orgullo como un ahogado al último respiro. Su corona descansaba sobre una mesa. Frente a él, una copa de vino, y en su mirada, el reflejo del hombre que ya no creía en nada. De pronto, la puerta se abrió. Uno de sus capitanes entró y cayó de rodillas. «Mi señor, los campos están destruidos, los graneros vacíos, el pueblo clama por agua, por alimento. Dicen que el Dios de Moisés es más fuerte que todos los nuestros». El faraón alzó la mano, ordenando silencio. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. «¿Más fuerte?», murmuró. «Si ese Dios fuera tan poderoso, ya me habría matado. Y sin embargo, sigo aquí». El capitán bajó la cabeza temblando. El faraón se levantó y caminó hacia la ventana. El sol caía sobre un horizonte en ruinas, pero su orgullo seguía intacto. «No cederé», susurró. «Que Moisés venga de nuevo si se atreve. Yo no me doblego ante ningún dios extranjero». Esa misma tarde, Moisés subió una colina junto al desierto. Desde ahí podía ver las tierras calcinadas y el humo que aún salía de los campos egipcios. Aarón lo acompañaba en silencio. «¿Crees que se rendirá esta vez?», preguntó su hermano sin mucha esperanza. Moisés respiró hondo. «No, he visto su corazón. No late con sangre, sino con piedra». El viento sopló fuerte, levantando polvo y cenizas. Moisés entrecerró los ojos, mirando hacia el palacio. «A veces», dijo con voz baja, «Dios endurece el corazón de los hombres para mostrarle al mundo lo que la soberbia puede destruir». Aarón lo observó con preocupación. «Pero mientras él lo demuestra, nosotros sufrimos. El pueblo está cansado, Moisés. Muchos comienzan a dudar». Moisés bajó la mirada. Sabía que su hermano tenía razón. El pueblo hebreo, en lugar de alegrarse, empezaba a temer. La libertad prometida aún no llegaba, y cada milagro traía más dolor. «No es el momento de rendirse», dijo finalmente. «El Señor no ha terminado su obra. Cuando el corazón del faraón se quiebre, el mundo entero sabrá que no hay poder más grande que el de nuestro Dios». Aarón asintió en silencio, pero en sus ojos había tristeza, cansancio y un miedo que ni la fe podía borrar. Esa noche, el faraón soñó de nuevo. Estaba solo en su trono, rodeado de oscuridad. Del techo caía agua negra y del suelo salían manos que trataban de sujetarlo. Escuchó su nombre repetirse una y otra vez, como un eco que no terminaba. «Faraón, Faraón». La voz se volvió más fuerte, más cercana, hasta que sintió un aliento helado en la nuca. Despertó de golpe. El cuarto estaba vacío, pero el aire pesaba. Se levantó con furia y gritó: «¡Tráiganme a mis magos! ¡Tráiganme a mis sacerdotes!». Cuando llegaron, su rostro era una mezcla de locura y orgullo. «Moisés dice que su Dios manda plagas», dijo con una sonrisa torcida. «Entonces que las mande todas. Yo no me rendiré». Los sacerdotes lo miraron horrorizados. Uno de ellos, el más viejo, dio un paso al frente. «Mi señor, si no cedes, Egipto caerá. El cielo mismo nos está maldiciendo». El faraón lo miró fijamente y con una calma cruel respondió: «Que caiga entonces. Prefiero gobernar sobre ruinas que obedecer a un Dios que no veo». El sacerdote cayó de rodillas, suplicando, pero el rey ya no lo escuchaba. Caminó hacia el balcón y alzó los brazos, mirando el cielo. «Escúchame, Dios de los hebreos», gritó con toda su fuerza. «No temo a tus tormentas ni a tus plagas. Si eres tan poderoso, muéstrame algo que me haga temblar». Un relámpago cruzó el cielo. El trueno retumbó con tanta fuerza que las columnas del palacio vibraron. El faraón retrocedió un paso, sorprendido, pero su orgullo habló antes que su miedo. «¿Eso es todo?», dijo con una sonrisa rota. «¿Eso es tu poder?». En el campamento hebreo, Moisés sintió el trueno y supo que el desafío había sido lanzado. Se levantó de inmediato. Su rostro estaba iluminado por el fuego de una antorcha.
y en su mirada se veía un brillo extraño, tristeza y determinación a la vez. El faraón habló otra vez, murmuró, y sus palabras despertarán algo que ni los dioses de Egipto podrán soportar. Aarón lo miró confundido. ¿Qué vendrá ahora, hermano? Moisés apretó el bastón con ambas manos. Vendrá la oscuridad, pero no como la de la noche, sino una que respirará, una que caminará entre ellos. Y cuando caiga sobre Egipto, ni el fuego, ni la luz, ni los dioses podrán apartarla. El viento sopló de nuevo, arrastrando consigo un polvo oscuro que se mezcló con la arena. El cielo se tornó rojo por última vez antes de apagarse por completo. A lo lejos, un murmullo recorría el desierto. Era el sonido de algo que se acercaba, algo que no tenía forma, pero que traía consigo el juicio final. Moisés cerró los ojos, sabiendo que el siguiente amanecer no sería de luz, sino de sombras. Porque cuando el corazón de un rey se vuelve piedra, el cielo entero se endurece con él. El aire del campamento hebreo estaba cargado de cansancio. Habían pasado días desde la última plaga, y aunque el fuego del cielo se había apagado, las heridas seguían abiertas. El pueblo dormía poco, comía menos y hablaba con miedo. Al caer la noche, los murmullos se esparcían entre las tiendas como ecos de desesperanza. ¿Hasta cuándo esperaremos?, decía una mujer acunando a su hijo enfermo. ¿De qué sirve un Dios tan poderoso si todavía somos esclavos?, murmuraban otros. El sonido de la duda era más peligroso que cualquier trueno. Moisés escuchaba esas voces desde su tienda. No podía dormir. Cada palabra, cada queja le pesaba como una piedra en el pecho. Aarón entró en silencio y lo encontró de pie, con el bastón entre las manos y la mirada perdida en el fuego. «El pueblo está desesperado», dijo su hermano. «Dicen que preferirían morir en Egipto que seguir esperando en la arena». Moisés cerró los ojos. El reflejo de las llamas danzaba sobre su rostro. «Ellos no entienden», susurró. «No ven lo que viene, solo el dolor que los rodea, pero el camino de la libertad no se recorre sin heridas». Aarón frunció el ceño. «¿Y tú lo entiendes?», preguntó. «¿Entiendes por qué Dios calla cuando más lo necesitamos?». Moisés levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de cansancio, pero también de una fe que dolía. «Dios no calla, Aarón. Solo habla de maneras que el corazón tarda en comprender. Él escucha cada llanto, cada oración, incluso las que se dicen con rabia». Al amanecer, Moisés reunió al pueblo. Miles de rostros cubiertos de polvo lo miraban en silencio. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos esperaban una respuesta, una señal, algo que les devolviera la esperanza. El viento soplaba suave, moviendo las telas de las tiendas. Moisés se subió a una roca y levantó el bastón. Su voz, ronca pero firme, se elevó sobre el murmullo de la multitud. «Pueblo de Israel, han visto el poder del cielo y también su juicio. Han sentido el fuego, el agua, la oscuridad. Pero no olviden lo más importante. Seguimos vivos». Las miradas se alzaron hacia él. Algunos lloraban, otros lo observaban con escepticismo. «No fue la fuerza de Egipto la que nos mantuvo con vida», continuó, «sino la mano de aquel que nos prometió libertad. Sí, hemos sufrido, sí, hemos dudado, pero cada lágrima que cae de nuestros ojos se vuelve testimonio ante el cielo, y Él no olvida». Un niño, sostenido por su madre, preguntó con voz inocente: «¿Y cuándo iremos a casa, Moisés?». La pregunta cayó como una piedra en el silencio. Moisés bajó la mirada. El corazón se le encogió, se acercó al pequeño, se agachó a su altura y le puso una mano en el hombro. «Pronto», dijo con ternura, «cuando el faraón escuche no a mí, sino a Dios mismo, entonces el desierto se abrirá y caminaremos hacia la tierra que Él nos prometió». La multitud guardó silencio. Nadie habló, pero algo cambió en el aire. No era alegría ni alivio, era esperanza contenida, esa chispa diminuta que sobrevive incluso en los corazones más cansados. Esa noche, el cielo sobre Egipto se volvió extraño. Una luna rojiza se levantó sobre el horizonte, bañando todo con una luz que parecía venir de otro mundo. Los egipcios, atemorizados, encendieron antorchas en los templos.
gritos. Los hebreos, en cambio, se mantuvieron en silencio, mirando el firmamento con una mezcla de temor y fe. Moisés se apartó del campamento, caminó hasta la cima de una duna y se arrodilló. El viento soplaba con fuerza y el manto golpeaba su rostro. «Señor», susurró, «el pueblo te llama, pero su corazón se debilita. Yo mismo temo por lo que viene. Danos una señal, una palabra que nos sostenga». El viento se detuvo. Por un instante, el mundo pareció contener el aliento. Y entonces, en medio del silencio, la voz volvió a escucharse dentro de su alma. «Moisés, dile a mi pueblo que yo los he escuchado, que sus lágrimas no caen en vano, pero antes de su libertad habrá dolor, y después de ese dolor, la puerta se abrirá». Moisés bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que esas palabras no eran consuelo, eran advertencia. El precio de la libertad aún no se había pagado. De regreso en el campamento, Aarón lo esperaba con el rostro tenso. «¿Qué dijo?», preguntó sin rodeos. Moisés se quedó en silencio por un momento. Luego habló con voz grave. «Que el final se acerca, pero no será fácil. El Señor traerá una última señal, y después de eso, ningún corazón en Egipto volverá a ser el mismo». Aarón lo miró con miedo. «Una última señal. ¿Qué más puede pasar después de todo esto?». Moisés no respondió. Solo se sentó junto al fuego y observó las llamas bailar, mientras en su mente resonaban las palabras de Dios. Afuera, el viento del desierto soplaba con fuerza y el murmullo del pueblo se convirtió en oración. Era un clamor profundo, sincero, nacido del miedo y de la fe mezclados. Un sonido que ascendía al cielo como una sola voz. «Libéranos, Señor». Moisés los escuchó desde su tienda y por primera vez en mucho tiempo sonrió con tristeza, porque sabía que Dios sí los escuchaba, pero también sabía lo que eso significaba. La noche más oscura aún no había llegado. En el palacio, el faraón observaba las estrellas desde su terraza. A lo lejos, podía ver las luces del campamento hebreo titilar como luciérnagas. Pensó en Moisés, en sus palabras, en su Dios y en la extraña sensación que lo perseguía, miedo, pero no lo admitiría jamás. Endureció el rostro y apretó los puños. «Mañana», dijo con voz fría, «mandaré a doblar su fe, que sigan clamando a su Dios. Yo seguiré siendo su rey». Sus palabras se perdieron en la noche, y en el cielo una nube oscura comenzó a formarse lentamente, tan densa que incluso las estrellas parecieron apagarse una por una. El clamor del pueblo había llegado al cielo, y el cielo por fin respondería. El aire se sentía distinto, pesado, inmóvil, como si el mundo entero esperara algo que aún no se atrevía a ocurrir. El sol se levantó débil, cubierto por una bruma espesa que lo volvía pálido y distante. Las sombras eran largas, y el Nilo, ese río que alguna vez reflejó la gloria del imperio, ahora parecía un espejo oscuro que no devolvía el rostro de nadie. En el palacio, los sirvientes caminaban sin hablar. Los sacerdotes ofrecían incienso ante las estatuas, pero el humo subía torcido, como rechazado por los dioses. El faraón estaba en silencio, sentado en su trono, mirando hacia la nada. Su rostro era una máscara, firme por fuera, quebrado por dentro. Su mente lo traicionaba. Escuchaba voces en los pasillos, susurros en las sombras, el llanto de los muertos del Nilo, y a veces su propio nombre, dicho con una voz que no pertenecía a ningún hombre. Esa mañana, uno de sus mensajeros corrió hacia él. «Mi señor», jadeó, «Moisés está en las puertas del palacio. Dice que trae una última palabra de su Dios». El faraón lo miró con los ojos enrojecidos, sin sorpresa. «Déjalo pasar», dijo. «Si ha venido a hablar, que hable». Moisés cruzó los pasillos del palacio escoltado por soldados, pero ninguno se atrevía a tocarlo. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos. Aarón caminaba detrás de él, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que esa visita no sería como las anteriores. Había un olor en el aire, el olor del final. Cuando las puertas se abrieron, Moisés vio al faraón sentado en su trono, con la mirada vacía y la corona torcida. Durante unos segundos, ninguno habló, solo se miraron.
2 hombres marcados por el mismo pasado, separados ahora por la fe y el destino. El faraón fue el primero en romper el silencio. «Otra vez tú», dijo con voz ronca, «has destruido mi tierra, has arruinado mis campos, has hecho temblar a mis dioses. Y sin embargo sigues aquí exigiendo lo imposible. No te cansas, Moisés». Moisés dio un paso al frente. Su voz sonó profunda, casi dolida. «No soy yo quien exige, faraón. Es el Señor de los cielos. Te ha dado advertencia tras advertencia, pero tu corazón sigue endurecido. Te has burlado de su palabra, has despreciado su poder, y ahora lo peor está por venir». El faraón se levantó de su trono. Sus ojos ardían con rabia y miedo mezclados. «¿Peor?», repitió. «¿Acaso no has hecho ya suficiente? ¿No te basta con haber destruido todo lo que era mío?». Moisés lo observó con tristeza. «No me basta la destrucción, faraón. Lo que Dios busca no es tu ruina, es tu rendición. Pero como no escuchas con el oído, escucharás con el corazón». El faraón se acercó, tan cerca que ambos pudieron sentir el aliento del otro. «Mi corazón», dijo con voz baja, «solo obedece a mí, ni a tu Dios, ni a tu bastón, ni a tus amenazas. Yo soy el hijo del sol». Moisés bajó la cabeza murmurando con voz temblorosa, «Entonces el sol se apagará para ti». El faraón retrocedió un paso. Por primera vez algo en su interior se estremeció. No era miedo al hombre frente a él, sino al eco de las palabras que había escuchado. Su respiración se aceleró, pero su orgullo habló primero. «Sal de mi palacio», dijo con un tono gélido. «No quiero volver a verte. Si mañana cruzas mis puertas, morirás». Moisés sostuvo su mirada una última vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz fue firme. «No volveré a verte, faraón, pero tú me recordarás. Porque esta noche el Señor pasará por Egipto, y el llanto llenará las casas de los hombres, desde el trono hasta la última choza». Dio media vuelta y salió sin mirar atrás. Las puertas se cerraron con un estruendo que resonó en todo el palacio. Aarón lo siguió, pálido, en silencio. El crepúsculo cayó sobre el desierto. En el campamento hebreo, Moisés reunió a los ancianos. El viento soplaba leve y una quietud sobrenatural se posó sobre ellos. La luna se elevó lentamente, teñida de rojo. «Escúchenme», dijo Moisés con voz grave. «Esta noche el Señor pasará por Egipto, y no habrá casa donde no se escuche el llanto. Pero ustedes, hijos de Israel, serán protegidos». Los rostros lo miraban con temor y esperanza. «Marquen las puertas de sus casas con la sangre del Cordero», continuó. «Esa será la señal del pacto. Cuando el espíritu de la muerte pase, verá la marca y seguirá su camino. El mal no tocará a quien obedezca». Aarón, con el rostro tenso, murmuró. «¿Y los egipcios?». Moisés bajó la cabeza. Ellos eligieron su destino. Las antorchas iluminaban las tiendas. El pueblo se movía rápido, obedeciendo sin entender del todo. Las madres abrazaban a sus hijos. Los hombres afilaban cuchillos y sacrificaban corderos en silencio, mientras el olor de la sangre fresca se mezclaba con el del polvo y la fe. Moisés observó las estrellas por última vez. Sabía que esa noche el cielo se abriría y lo que bajaría no tendría nombre. «Que el Señor tenga piedad», susurró. En el palacio, el faraón no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moverse entre las columnas. El viento se filtraba por las ventanas, trayendo un susurro lejano, como el murmullo de miles de voces llorando a la vez. De pronto, un silencio absoluto cubrió la ciudad. Ni un sonido, ni un perro, ni un ave, ni un hombre respirando. El faraón se levantó, inquieto, y entonces lo escuchó. Un gemido, lejano, débil, después otro y otro, hasta que la noche se llenó de llanto. El grito de una madre, el clamor de un soldado, el alarido de un niño. Uno por uno, los primogénitos de Egipto cayeron como hojas. El faraón corrió por los pasillos, descalzo, con el corazón latiéndole en la garganta. Entró en la habitación de su hijo y lo encontró inmóvil, frío, con el rostro en paz. Un grito desgarrador salió de su pecho, un grito que hizo temblar las paredes del palacio y estremeció hasta a los dioses de piedra. En ese momento, Egipto entero lloró.
Y Moisés, en el desierto, sintió que el viento cambiaba. Sabía lo que había ocurrido, sabía que el precio había sido pagado. Cerró los ojos y murmuró entre lágrimas: «Que tu voluntad sea hecha, Señor, pero que nunca más el hombre olvide lo que cuesta desafiar al cielo». Y así la noche se tiñó de duelo. El último aviso había sido dado, y cuando el sol volviera a salir, el faraón ya no sería el mismo. El amanecer llegó, pero el sol no se atrevía a brillar. Una neblina espesa cubría Egipto, y el aire estaba impregnado del eco de un llanto que no terminaba. Por las calles de Tebas y Menfis, las puertas estaban abiertas, y en cada casa una vela encendida lloraba junto con su dueño. Los gritos de la noche se habían apagado, pero el dolor seguía flotando, invisible, inquebrantable. El faraón no habló durante horas. Se sentó junto al cuerpo de su hijo con la mirada fija, vacía, perdida en el silencio. Sus manos temblaban sobre el manto del niño, como si quisiera devolverle el aliento que ya no volvería. Los sacerdotes lo observaban desde lejos, pero nadie se atrevía a acercarse. El hombre que se decía hijo del sol estaba quebrado. Por primera vez, Egipto tenía un rey que no sabía qué hacer con su poder. El viento entró por la ventana moviendo las cortinas como si el mismo cielo respirara dentro del palacio. El faraón levantó la vista y susurró con una voz que ya no tenía orgullo: «Moisés, que se vayan, que tomen todo y se vayan». En el campamento hebreo, Moisés aún estaba de rodillas, orando, sus ojos hinchados, su cuerpo exhausto. El peso de la noche lo había aplastado, aunque él no había perdido a nadie de sangre, había perdido parte de su alma. Cuando Aarón llegó corriendo, jadeando, Moisés supo lo que iba a decir incluso antes de escucharlo. «El faraón nos deja ir», gritó su hermano con lágrimas en los ojos. «Nos ordena salir de Egipto ahora mismo». Moisés se quedó inmóvil. Por un momento, ni siquiera respiró. Había esperado esas palabras toda su vida, pero no imaginó que sonarían tan tristes. Levantó la vista al cielo y susurró: «Señor, tu pueblo es libre, pero tu justicia pesa como una piedra sobre el corazón». El pueblo se levantó en un torbellino de gritos y lágrimas. Las madres abrazaban a sus hijos, los hombres recogían sus pocas pertenencias, los ancianos se apoyaban en bastones mientras otros los ayudaban a caminar. Después de siglos de esclavitud, el pueblo de Israel salía de Egipto. El amanecer los encontró marchando entre las sombras, con el Nilo a un lado y el desierto al otro. Los egipcios los miraban pasar sin detenerlos. Algunos incluso se arrodillaban, otros lloraban. Ya no había odio en sus ojos, solo miedo y respeto ante un Dios que había demostrado ser más fuerte que todos sus dioses juntos. Aarón caminaba junto a Moisés con la túnica manchada de polvo. «Hermano, mira», dijo, señalando el horizonte. «Nunca pensé ver esto, nunca pensé vernos libres». Moisés asintió, pero no sonrió. Su mirada estaba fija en el camino, en la línea dorada que separaba el cielo del desierto. «La libertad», dijo, «no es un regalo, es una herida que se cura con tiempo». Horas después, cuando el sol empezó a calentar la arena, Moisés se detuvo en una colina. Desde ahí podía ver el palacio del faraón a lo lejos, envuelto en bruma. Se quitó las sandalias y cerró los ojos. Recordó su juventud entre las paredes de ese palacio, los banquetes, los perfumes, la risa de su madre adoptiva, la mirada orgullosa del joven faraón que alguna vez llamó hermano. Todo eso se había ido. Había perdido un hogar, pero había ganado un propósito. «Así que esto es la libertad», susurró. «No es júbilo, es silencio». El viento sopló, trayendo el eco del Nilo, el mismo río que una vez lo había salvado en una cesta y que ahora había sido instrumento del juicio divino. Moisés se inclinó, tocó la arena y murmuró: «Todo lo que empieza en el agua, termina en ella». Mientras tanto, en el palacio el faraón caminaba entre ruinas. Los sacerdotes le hablaban, pero él no respondía. Sus ojos estaban vacíos. Se detuvo frente a las columnas y miró hacia el cielo. Por primera vez, el hijo del sol sintió frío. Miró hacia el Nilo, que brillaba débil bajo la luz del día, y susurró con voz quebrada: «¿Qué soy yo ahora? Un rey sin pueblo, un padre sin hijo». El silencio fue su única respuesta. El mismo silencio que había precedido a cada castigo ahora lo envolvía, eterno,
El pueblo de Israel avanzaba, paso a paso. Las pisadas dejaban huellas en la arena que el viento no borraba. Los niños reían, las mujeres cantaban canciones antiguas y los hombres levantaban sus ojos al cielo con una mezcla de gratitud y temor. No sabían a dónde iban, solo sabían que ya no estaban encadenados. Moisés caminaba al frente, el bastón en la mano, la mirada fija. A veces el viento parecía susurrar su nombre. Otras, el silencio lo acompañaba como una sombra. Sabía que el camino sería largo, que el desierto pondría a prueba su fe más de una vez. Pero también sabía que Dios caminaba con ellos, invisible, constante. Al caer la tarde, el pueblo se detuvo para descansar. El sol pintó el cielo de tonos rojos y dorados, y el silencio del desierto se volvió suave, casi amable. Moisés subió a una roca y miró hacia atrás. A lo lejos, el humo de Egipto se levantaba como una línea delgada en el horizonte. Suspiró, cerró los ojos y dijo: no hay victoria sin lágrimas, ni libertad sin pérdida. Aarón se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hermano, ¿en qué piensas?» Moisés sonrió apenas. «Pienso en el Nilo, en cómo todo comenzó con un río y cómo el río nos llevó hasta aquí. Dios nos sacó de las aguas una vez más. Primero me salvó a mí, ahora salvó a todo un pueblo». Aarón asintió, mirando el horizonte. «¿Y qué pasará ahora?» Moisés alzó el bastón y lo apuntó hacia el desierto. «Ahora caminaremos, hasta donde la fe nos lleve, porque el Dios que abrió las aguas también abrirá el camino». La noche cayó sobre el campamento. El fuego iluminaba los rostros del pueblo, cansados pero vivos. Las estrellas parecían más cercanas, más brillantes, como si el cielo mismo los acompañara. Moisés miró hacia la oscuridad y susurró una última oración. «Gracias, Señor, por no dejarme caer cuando mi corazón dudó, por recordarme que la fe no siempre brilla, a veces sangra, pero siempre guía». El viento sopló una última vez, suave, envolvente, casi como una respuesta. Moisés cerró los ojos y sintió paz. Por primera vez en mucho tiempo, su alma estaba en silencio. El pueblo dormía. Egipto lloraba, y el Nilo, bajo la luna, parecía tranquilo otra vez, como si la sangre del pasado se hubiera hundido para siempre en el fondo de sus aguas. Esa fue la noche en que todo cambió, la noche en que un imperio cayó y un pueblo comenzó su camino hacia la eternidad. Dicen que el poder del cielo no se mide por el trueno ni por el fuego, sino por lo que deja en el corazón de los hombres. Moisés no fue un héroe sin miedo, fue un hombre que tembló ante lo que no entendía y aún así obedeció. El faraón no fue solo un tirano, fue el reflejo de lo que todos llevamos dentro, ese orgullo que nos impide doblar las rodillas, incluso cuando el alma lo suplica. Y el Nilo, aquel río que un día fue vida y después castigo, nos recuerda que el mismo lugar donde nacemos puede ser también donde Dios nos enseña a renacer. La historia no termina con una corona caída, ni con un pueblo marchando hacia el horizonte, termina con un silencio, el silencio de un hombre que comprendió, al fin, que la fe no se trata de entender a Dios, sino de caminar con Él, incluso cuando el camino duele, porque a veces el milagro no está en el mar que se abre, sino en el corazón que decide no cerrarse. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Quiero leer tu reflexión y sentir contigo cada emoción. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal para no perder más relatos que te harán sentir, creer y recordar.